Bienvenidos, estos son anomalías de la placenta, o trastornos que se le conoce. Vamos a ver. Para empezar un poco a ubicarnos en qué contexto estamos, hay que determinar el uso de términos que se usa a nivel obstétrico, ¿correcto? Vamos a ver que cuando, en este caso, un recién nacido, ¿sí? Un recién nacido, depende de la semana de parto, se le va el nombre, ¿correcto? Por ejemplo, si el parto ocurre en la semana 35, es un embarazo pretérmino o un recién nacido pretérmino. Si el embarazo ocurre en la semana 38, es a término, ¿correcto? Y si ocurre mayor a 41 semanas de 6 días, de 7 días de la semana, 6 significa 6 días, 7 días, que es una semana. Por ejemplo, nace en la semana 43, es un post-término. Entonces, lo que deberíamos aprender nosotros de forma general y forma básica, que es a término, es empieza a los 36 días, 36 semanas, 6 días de la última semana, ¿correcto? Y termina aproximadamente a los 41 semanas, ¿correcto? Es importante el término. Por eso cuando vamos a usar una placenta a término, nos hablamos de una placenta en este lapso de tiempo. Cuando yo hable de una placenta a término, es una placenta en este lapso de tiempo. Es importante que identifiquemos eso, chicos, ¿ya? Es importante que identifiquemos. También se le usa para lo que es en el recién nacido. Entonces, si una gestante, un parto ocurre en la semana 38, hablamos de un embarazo a término. Un recién nacido a término. Una placenta a término. ¿Correcto? A término. Son los tres términos que se le usan. Pre, a término y post término. Buena imagen. Y también hay otro término que dentro del pretérmino, un pretérmino tardío, ¿sí? Todo iniciando desde el primer día de la última regla. ¿Correcto? Del primer día de la última regla. Pensamos. Vamos a ver, antes de involucrarnos al trastorno de la placenta, vamos a analizar la placenta normal. La placenta normal pesa aproximadamente 470 gramos, alguna literatura se refiere hasta 600 gramos, ¿correcto? Es redonda a ovalada, con un diámetro de 22 centímetros. Muy bien. Tiene un grosor central promedio de 2 centímetros. Quiere decir que su grosor de la pared puede llegar incluso hasta 4 centímetros, de 2 a 4 centímetros, pero el promedio de 2,5. Muy bien. Vamos a ver que el crecimiento de este grosor que te acabo de mencionar, ¿de acuerdo? Es 1 milímetro por semana. Entonces, si estamos hablando de un embarazo o una placenta a término, vamos a ponerle que son 40 semanas, porque encaja justamente acá, 40 semanas encaja. Estamos hablando de 40 por 1. Entonces son 40 milímetros que va a tener de grosor la placenta normal. En otras palabras, de 4 centímetros. Por eso te digo el promedio de 2,5 de grosor. Así tienes que empezar a exponerlos, ¿de acuerdo? Peso, diámetro y grosor. Este de acá del rojito me dice que su grosor aumenta por cada semana de gestación. Es 1 milímetro por cada semana. Por ejemplo, viene tu amiga y te dice, oye Alicia, creo que estoy embarazada. Y tú le dices, ¿cuántas semanas crees que tiene? Ah, creo que tengo 5 semanas. Entonces tú dices, si es 1 milímetro por semana, son 5 milímetros de grosor de placenta que ya tienes. Interesante, ¿no? Muy bien. Imagínate el lado izquierdo, este pequeñín, ¿de acuerdo? Este feto, vamos a ver que le extraemos un poco, imagínate que hacemos un recuadro y extraemos la placenta. Vamos a observar esto de acá, ¿correcto? La placenta está. Esto de color morado que observas es el cordón umbilical. Y acá continúa el cordón umbilical. La cara que da al cordón umbilical es la cara que da al feto. ¿Ves? Esta porción da al feto. ¿Ves? Vamos a hacerlo más grande para que lo observes. Ahí está. Donde está el cordón umbilical es la cara que da al feto. Y la que está en contrario o en la forma de oposición a lo que es el cordón umbilical, o sea, en otras palabras, esta porción da a la porción materna. Entonces, tú dices lo siguiente, la placenta normal tiene dos caras, una cara fetal, en otras palabras que da el feto, también le vamos a llamar coriónica, ¿de acuerdo? Y una cara materna o basal, ¿correcto? Una cara fetal o coriónica y una cara materna o basal.
La cara coriónica o fetal es la que tiene el cordón umbilical. Date cuenta que el cordón umbilical está fijo, está metido totalmente. Mira, observa con todo lo que son las arterias y las venas que lo comprenden al cordón umbilical. Está cubierto por una membrana que es el ángulo. Y aquí en el lado derecho observamos el ángulo. Mira esta membrana delgadísima. Simplemente es como si a la placenta le colocaras una membrana delgada. Ese es el ángulo. Es el ángulo. Aprende bien ese término porque dentro de uno de esos trastornos vamos a observar que tiene importancia el ángulo. ¿Sí? Date cuenta que el cordón umbilical o las arterias y vasos están involucrados totalmente y están rodeados por lo que es la membrana coriónica, que lo vamos a ver en otra imagen. Muy bien. En la cara materna o fetal vamos a ver que hay una hendidura, como está en la imagen de acá, en el lado derecho. Mira estas hendiduras. Estas hendiduras, estas divisiones que tú observas, son los llamados cotiledones. ¿De acuerdo a ese término? Entonces, los cotiledones son los que observan en la cara materna o basal. En otras palabras, en esta cara, que da al miometrio. Acá están los cotiledones. Es opuesto al cordón umbilical. Acá estarían los cotiledones. ¿De acuerdo? Es importante que veas ese aspecto, chicas, porque vamos a ver otra patología donde hay abundante cotiledón. Entonces estamos refiriéndonos a la cara materna o basal. ¿Cuántos cotiledones es normal que tenga la placenta? Algunas literaturas como, por ejemplo, el libro de obstetricia, como está ahí el libro de obstetricia de Williams, me dice que son de 10 a 12. Es lo normal, de 10 a 12 cotiledones. Es lo normal. ¿De qué literatura me estoy basando en esta diapositiva? El libro de Williams de obstetricia, 25ª edición, 2019, la página 112. ¿Correcto? Muy bien. Quiero que ahora observes que acá está el cordón umbilical. Muy bien, el cordón umbilical. Vamos a ver. Ahí están los cotiledones. Si contamos, tiene que haber 12, de 10 a 12. Alguna literatura dice 15, así que tampoco vamos a pelear. El cordón umbilical, quiero que lo veas, tiene arterias y venas. Es el que nutre, es el que mantiene vivo al feto. ¿Correcto? Es el que nutre. Vamos a ver el cordón umbilical. Imagínate que le hacemos un corte. Y esta diapositiva es fundamental, chicas. Pregunta de examen. Siempre hacen, cuando lleva por primera vez uno en embriología, siempre hacen esta pregunta del cordón umbilical. Imagínate que le hago un corte. ¿Ya? Ahí está un corte del cordón umbilical. Le observa el corte. ¿Sí? Vamos a ver que hay arterias y venas. ¿Correcto? Vamos a ver que acá está, que tiene dos arterias y una vena. Repito, que tienen dos arterias y una vena. Pero lo curioso, chicas, que estas arterias no llevan sangre arterial. Las arterias en el cordón umbilical llevan sangre venosa. ¿Qué quiere decir? Sangre con poco oxígeno o llamada desoxigenada. Apúntalo. Las arterias, en el caso del cordón umbilical, llevan llevan aspectos de sangre desoxigenada, las arterias umbilicales. En cambio, las venas umbilical lleva sangre arterial. Repito, las arterias umbilicales, que son dos, del cordón umbilical, para la redundancia, llevan sangre venosa, o sea, sangre desoxigenada, y la vena umbilical lleva sangre arterial, en otras palabras, sangre oxigenada. Es importante que lo veas. Que también nos percata que vemos el saco vitelino, con el canal vitelino, o sea, en otras palabras, acá es un conglomerado de vasos sanguíneos que permite una buena nutrición, un buen mantenimiento para el feto. ¿Correcto? Entonces es importante, dos arterias, una vena. Algunos lo hacen con una carita feliz. Dos ojitos son las arterias, y la boquita es la vena. Pueden ser así. Es como decir el rostro, dos arterias que son los ojitos, y la vena que es la boquita. Muy bien, perfecto. No te olvides eso. ¿Eh? Muy bien. Entonces, conclusión. ¿Cuánto pesa la placenta? Cerca de medio kilo. ¿Cuántas caras tiene? Una cara no está el cordón umbilical, la cara fetal, porque da el feto, o coriónica, y la cara que está hacia el miometrio, la cara materna o basal. Muy bien. Acá vemos una imagen de la placenta al lado izquierdo, vamos a ver primero. Vemos que el cordón umbilical, que tiene dos arterias y una vena, el cordón umbilical se inserta al centro, ¿ah? Mira, ve. Se inserta al centro, de la zona central de la placenta. No está insertado acá, no está insertado en la periferia, está insertado en el centro, es lo normal. Acuérdate, Alicia,
lo normal es que el cordón umbilical se inserte en el centro. No se inserta en la periferia, en los lados, donde quiera, no, se inserta en el centro. ¿Correcto? Se inserta en el centro. En la imagen del lado derecho, Jimena, observamos que tiene los cotiledones. ¿Qué cara es esta? La cara materna o cara basal. Los cotiledones solo se pueden observar en la cara materna o basal. Está cubierto por el agnius, obvio. Está cubierto por el agnius. Recuerda que el agnius es una membranita nada más delgada que le permite cubrir nada más. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver este corte histológico de esta revista, de patología, es interesante. Vamos al cordón umbilical normal. El cordón umbilical normal vemos que, como dije, como una carita feliz. Dos ojitos que son las arterias umbilicales, que contienen sangre venosa, arterias umbilicales que contienen sangre venosa. Lo voy a colocar acá para que ustedes puedan percibir. Correcto, muy bien. Sangre arterial pasa sangre venosa. Cuando yo me refiero a sangre venosa, me refiero a sangre desoxigenada. ¿De acuerdo? En otras palabras, desoxigenada. Bien. Y la vena umbilical que transporta sangre arterial. Transporta sangre arterial que es sangre oxigenada. En otras palabras, rica en oxígeno. Bien. Y todo esto está cubierto por unas láminas, conjunto de láminas que son la gelatina de Wharton. Es importante, ¿eh? Tú me dices, Brian, ¿para qué me enseñas la gelatina de Wharton si yo quiero trastorno? Trastorno es importante porque cuando la gelatina de Wharton está deficiente, ocurre un tipo de trastorno de placenta. Mira cómo cubre todo lo que es el cordón umbilical, todo el contenido del cordón umbilical, que son, la gelatina de Wharton son membranas, ¿de acuerdo? Mira, son membranas, que estas membranas, ¿qué le permiten? Le dan consistencia a las arterias y a las venas. ¿Ah? Las venas y las arterias no pueden estar libres por ahí, porque si están libres por ahí pueden colapsar, pueden erosionar. Gracias a la presencia de la gelatina de Wharton, cuando hay movimiento del feto o cuando aumenta las presiones de volumen sanguíneo que viene de la madre, de volumen de sangre, la gelatina de Wharton amortigua esta presión y las arterias no colapsan. No colapsan, es importante. Es como si, ¿tú has visto los cables de luz? No le ponen un aislante de color negro o color blanco y adentro hay fibras, ¿sí? De cobre, ya. Ese aspecto, esa estructura que cubre ese aislante, ese plástico que cubre al cable, es la gelatina de Wharton. Le da consistencia. ¿A quién? A las arterias y a las venas. Muy importante, chicas. Muy importante. Evite colapso, pues acá dice, membrana que concede resistencia a presiones altas protegiendo los vasos del colapso. Muy importante. Esta diapositiva es base. ¿Cómo empiezas a explicarla? Por la presencia de arterias y venas y que está cubierto por una membrana de gelatina de Wharton, que le da consistencia y evita el colapso de estas venas, ¿cierto? Bien, acá te he puesto esta imagen de acá, es bonita, ¿por qué? La imagen que tú observas en el lado derecho es una placenta que está en infección, pero eso no lo quiero que observes. Quiero que observes las capas que tiene la placenta. Teniendo esta cara que da la placenta es una cara fetal o coriónica, y esta de acá es una cara materna. La cara materna, fetal. La materna empieza con una capa que es el miómetro, que es propio de la madre, ¿de acuerdo? Luego empieza una capa muy importante, la capa decidua. Esta capa decidua se divide en tres, pero no es necesario que la aprendas ahorita, porque vamos a avanzar adelante. La decidua es una capa de la placenta, ¿de acuerdo? Es una capa de la placenta, es donde se implanta prácticamente, es donde tiene la consistencia de todos los aspectos que tiene la placenta. Luego viene una capa que es la coriónica, y luego tiene una capa de envoltura que es el agnos, ¿de acuerdo? Es el agnos. Esta diapositiva, como te digo, chicas, tú cuando lo expliques, va a ver los puntos amarillos. Es una infección, pero simplemente es usada para ver las capas de la placenta. Tú me dices, profe, ¿es importante? Sí, porque vamos a ver unas de las alteraciones, uno de los trastornos de la placenta, donde involucra las capas. Ya sabes, la decidua es una capa de la placenta. Dentro de la capa decidua está la capa basal, la esponjosa, ¿sí? Y vamos a ver eso, ¿sí? Vamos a ver, la decidua es importantísimo, la decidua. Esta imagen de acá me gusta, ¿por qué?
esta es la literatura en la parte inferior, es el esquema que compone una placenta a término. Ya definimos que se le llama placenta a término, ¿sí? Vamos a ver que la que envuelve a toda la placenta de forma delgada es el ácteos. Lo envuelve. ¿Correcto? Acá está el cordón umbilical. Si acá está el cordón umbilical, entonces la cara fetal, la cara coriónica. Acá está lo que te decía, la placa coriónica. Ahí se inserta los vasos sanguíneos donde se van a subdividir. ¿Ves? No, los vasos sanguíneos no están libres por ahí, no se insertan en el ágneos directamente, sino y penetran al ágneos con toda su envoltura de gelatina de Wharton y recién llegan a la placa coriónica y de ahí se dividen. Es importante ese aspecto, ¿eh? Sí, es importante. Está bien introducido el cordón umbilical con los vasos sanguíneos. Están bien introducidos. Bien. Ahora vamos a los trastornos, chicas. Los trastornos más representativos según su configuración. Yo te he puesto esto de aquí, ¿por qué? Porque hay infinidad de trastornos, ¿correcto? Hay infinidad de trastornos, pero tú tienes que orientarte a lo que te sirve a los primeros años de medicina, ¿correcto? Vamos a ver cuando ocurre una alteración de configuración o una implantación anormal. Tenemos a 5 principales, hay más, obvio, pero tenemos a las placentas en raqueta, o sea, que tiene forma de raqueta, placentas que se insertan en un lugar donde no tiene que insertarse, como la inserción velamentosa del cordón umbilical, la placenta subcenturiana, que es una placenta con varias divisiones, una placenta bipartida, que solamente son 2 divisiones, y una placenta adherentes mórbidas, que aquí está la placenta acretas. ¿De acuerdo? Acretas. Bien, vamos a empezar. Así de bonito. Tú tienes que empezar a explicar cada diapositiva de aquí en adelante de este tema, primero con el título y luego con la parte que está de color amarillo. La que está de color amarillo, chicas, es lo más importante de la alteración de esta placenta. Por ejemplo, la placenta en raqueta o inserción marginal del cordón. Yo te dije, ¿te acuerdas dónde te dije que tenía que insertarse el cordón? Acá, a ver. ¿Dónde se inserta? En el centro. Cuando este cordón se inserta en la periferia, por ejemplo, a los lados, se le llama, forma una placenta en forma de raqueta, mira, porque se insertó en la periferia. El cordón umbilical se inserta en la periferia, no en el centro, porque lo ideal es que se inserte en el centro, se va a insertar en la periferia, es forma como una raquetita, ¿de acuerdo? La incidencia de ese trastorno, de esta alteración placentaria, es 7% de los embarazos, ¿correcto? 7% de los embarazos. ¿Cuál es la complicación? No hay riesgo para la madre ni para el feto. No hay riesgos para la madre ni para el feto. Quiere decir que es una alteración benigna, pero eso sí hay que tener cuidado y controlar la gestación la gestación, el periodo de gestación, ¿correcto? Se puede identificar, todos estos trastornos se identifican por ecografía, chicas, pero mayormente esta placenta se raqueta y recién cuando ocurre el parto, recién se puede identificar. Si te das cuenta, simplemente cambia nada más la inserción, ya no es a nivel central de la cordón umbilical, sino a nivel periférico. Siempre en cada diapositiva, chicas, me empiezas explicando lo de color amarillo, que es lo más importante, y luego vas a explicar la incidencia y la complicación. Vamos con otro tipo de trastorno. Trastorno de inserción vellosa en el cordón umbilical. ¿Cómo es esto? Eso es uno de los trastornos más importantes. En la parte inferior, chicos, está la referencia bibliográfica. Ahí lo puedes encontrar. En nuestro famoso, hermoso libro de Williams de obstetricia, ubicamos en la 25ª edición, 2019, en la página 118, ahí está explicado tal como lo ves ahí. Y en la parte inferior está otra referencia de un artículo muy interesante que me habla del factor de riesgo de la incidencia. Vamos a ver en qué consiste esto de aquí. Observa. La inserción del cordón umbilical. ¿Qué quiere decir? Te expliqué anteriormente, vamos a ver una imagen anterior, que el cordón umbilical, de acá está de color azul el cordón umbilical, no se inserta encimita, te lo digo de forma coloquial, se inserta más profundo, se inserta en la placa coriónica. Ahí empieza la inserción, no empieza la inserción en el ángulo, ¿correcto? No empieza la inserción en el ángulo. Es importante que sepa, tiene que profundizarse un poco la inserción de este cordón umbilical que contiene gelatina de Wharton y las arterias y las venas. Dos arterias y una vena, ¿verdad? Que de ahí se va a dividir dentro, ¿de acuerdo? Y forma los espacios intervellosos importantes. Y eso consiste en la inserción velamentosa de cordón umbilical. ¿Por qué?
Porque el cordón umbilical no se va a insertar en la placa coriónica, se inserta en el ágneos, en la membranita nada más, encimita, chicas. En otras palabras, se inserta encimita. Y esto da a una inserción velamentosa de cordón umbilical. Velamentosa porque le llaman de velo. No sé si una vez has visto en el vestido de novia cómo es. Usa el velo encima, ¿verdad? Eso delgadito, ese es el ágneos. Así delgado, entre comillas, es una comparación, obvio. Es el ágneos así delgado. Entonces se inserta en el velo que va a ser el ágneos, en la forma, no inserta en la placa coriónica, no se inserta de forma profunda. ¿De acuerdo? Lo normal es que se inserte en la placa coriónica, lo normal, pero lo patológico es que se inserte en el ágneos. Y cuando se inserta en el ágneos se llama cordón umbilical y de inserción velamentosa, de velo, como si fuera velo de novia, algo así. Esto va a conllevar de que la gelatina de Wharton esté ausente. Carecen de gelatina de Wharton en vasos. ¿Y te acuerdas que te dije para qué servía la gelatina de Wharton? La gelatina de Wharton, vamos a ver la referencia de la imagen. La gelatina de Wharton, mi lado izquierdo, la gelatina de Wharton servía para evitar el colapso del lobado sanguíneo, los protegía. ¿Por qué? Porque la sangre de la madre envía una cierta cantidad de flujo, envía una cierta cantidad de sangre en volumen y en presión, ¿sí? Y gracias a la gelatina de Wharton lo amortigua, que el lobado sanguíneo no colapse, no erosione. Esta complicación de inserción velamentosa, de trastorno de placenta, no hay gelatina de Wharton. Y entonces, al no haber gelatina de Wharton, va a hacer que el pequeño, el feto, el recién nacido, disculpen, el recién nacido tenga problemas de volumen sanguíneo como hipoperfusión o tenga acidemia. Acidemia, ¿verdad? Muy bien. Acidemia es el pH disminuido en sangre. Vamos a ver que el factor de riesgo, quiere decir, cuando hablo de factor de riesgo, chicas, me refiero a que si la paciente o la persona lo tiene mayor probabilidad de tener la enfermedad o la patología o el trastorno. Mayor probabilidad. El factor de riesgo, por ejemplo, tenemos que la placenta previa o la inserción baja y el embarazo gemelar. La placenta previa, ¿sí? Si tú recuerdas, vamos a ver acá, vamos a recordar, le explicamos, chicas, la placenta previa, chicas, está en el video de la primera semana de desarrollo, ¿de acuerdo? Ahí está la placenta previa, al último, es la última parte que toca de la primera semana de desarrollo, ¿sí? Ahí está, si no está en la primera, está en la segunda, pero ya no hemos hecho el video, ahí está, revísalo, en los últimos minutos, ahí está, cuando hicimos embarazo ectópico, me refiero a placenta previa. La placenta previa se relaciona bastante a embarazo ectópico. Se relaciona bastante a embarazo ectópico. Pero te voy a explicar ahorita qué es placenta previa, ¿ya? Vamos a explicarte ahorita. Previa quiere decir antes. Imagínate que acá está el feto. ¿De acuerdo? Ahí está, este es el útero, ¿correcto? Este es el útero. El útero. Acá está el fetito. Muy bien. Si la placenta, lo normal es que la placenta chica se implante acá. Disculpe, que la placenta comience a formarse a ese nivel. Lo normal. O puede ser en el otro lado. Lo normal. ¿Por qué? Porque viene lo que es el blastocisto, viene y se implanta en las porciones del endometrio. Pero imagínate que la implantación ocurre acá, en el orificio interno. Si ocurre acá, borramos el otro. Se fue nuestro fetín. Acá está el feto. Si ocurre acá, donde hemos hecho el punto rojo, comienza a tapar el orificio de salida. Y comienza a formarse una placenta previa. ¿Qué quiere decir placenta previa? Placenta que obstruye el punto de salida. ¿Sí? Es un tipo de embarazo ectópico, obvio. Pero también puede presentarse una placenta previa. ¿Por qué? Porque la implantación ocurrió en el orificio interno. ¿Sí? Entonces es importante. Ese es el principal factor de riesgo, chicos. Esa es la placenta previa. Es el principal factor de riesgo. Tapones, como si fuera un tapón ahí. Y se desarrolla toda la placenta sin nivel, imagínate. Y también el embarazo gemelar aumenta la probabilidad de que se presente una inserción velamentosa de cordón umbilical. La incidencia, chicas, es del 1% en embarazos simples y del 6% en mellizos. Quiere decir que mientras en un embarazo con mellizos, correcto, tiene mayor incidencia. Las complicaciones, que es lo importante,
va a ocasionar que los vasos erosionen. ¿Por qué van a erosionar? Porque no hay gelatina de Wharton. Al no presentar la gelatina, al no estar presente la gelatina de Wharton, la complicación va a ser que los vasos se puedan romper, se puedan erosionar. Mira el lado derecho de la imagen, está la foto, las imágenes. Mira, el feto, ahí está el feto, y el cordón umbilical. No tienen la gelatina de Wharton, están libres. Los vasos sanguíneos están libres, están impregnados solamente encimita. Lo normal, lo normal es que estén cerraditos así, en uno solo, rodeado de gelatina de Wharton. Es lo normal, ¿sí? Esté ahí. Y un poco más profundo se inserta un poco más profundo, pero eso no ocurre. ¿De acuerdo? Eso no ocurre. Mira, ve cómo está acá los vasos sanguíneos. ¿Sí? Date cuenta, es importante ese aspecto. Y eso no le da protección. No le da protección y pueden erosionar. En la parte inferior también está una imagen de cabello. Ahí está la imagen, chicos. Ahí está la imagen, vemos ahí, se nota. No está envuelto, no tiene gelatina de Wharton. ¿Sí? Interesante. Y acá también otra imagen, ¿cierto? Que la flecha roja es la cordón umbilical y los vasos anómalos que están libres de gelatina de Wharton. Esa es la flecha amarilla. Así lo puedes explicar. ¿Cómo dices explicar? Lo que está de amarillo, luego resaltas que no es gelatina de Wharton, ya explicaste para qué sirve la gelatina de Wharton. Las gelatinas de Wharton son membranas que evitan que erosionen, que exploten, entre comillas, de forma coloquial, los vasos sanguíneos. Es importante. Vamos a otro tipo. La placenta subcenturiana. Recuerda que de los cotiledones, muy bien. Cuando los cotiledones superan, son numerarios, hay muchos números de cotiledones, se le llama lóbulos accesorios, ¿de acuerdo? Y a la cantidad de lóbulos accesorios, al exceso del número de cotiledones, se le llama placenta subcenturiana, ¿de acuerdo? ¿Cuántos cotiledones es lo normal? De 10 a 12 según el libro de obstetricia de Williams, pero puede llegar hasta 15. Cuando supera este número se llama supernumerario. Los cotiledones, ¿en qué cara observamos? ¿En qué cara de la placenta? Ahí está, en la cara, ahí están los cotiledones. En la cara materna o basal. Cara materna o basal. Cara materna o basal. Ni el lado derecho, cara materna o basal. Entonces, cuando hay ese exceso de número de cotiledones, se le llama cotiledones supernumerarios o lóbulos accesorios, que tiene la placenta, se le llama placenta subcenturiana. El factor de riesgo, la edad materna avanzada. Pero eso no quiere decir que una mujer gestante, de una gestante de 30 años, no lo pueda presentar. Sí lo presenta, hay casos que presentado. Bueno, pero mayormente la prevalencia, el aumento de esta presencia de placentas es la edad avanzada, ¿de acuerdo? Y la fertilización in vitro. La incidencia súper baja, de 1.04%, casi nula. ¿Y cuál es la complicación? La complicación es que estos cotiledones no se desprendan. En otras palabras, ocurre el parto, la placenta sale y los cotiledones se quedan ahí, porque como son supernumerarios, se quedan ahí, chicos. ¿Y qué ocurre? Hemorragia, ¿de acuerdo? Ocurre hemorragia o endometritis tardía. Puede tener complicaciones que a largo plazo puede llegar a la muerte de la madre. ¿Sí? Es importante. Es como decir, yo te extraigo la placenta, pero queda una porción ahí, que serían los cotiledones accesorios, los lóbulos accesorios, los cotiledones que no deberían haber estado, pero están ahí y se quedan impregnados. Esa es la complicación, que no se desprendan, ¿de acuerdo? De la cavidad uterina. Muy bien. La placenta bipartida o dúplex o bilobulada. Ahí está el término bi, de dos. ¿Qué quiere decir de dos? Quiere decir que los cotiledones se distribuyen en dos o más secciones que simulan a las placentas. ¿Cómo así, chicas? Mira, acá viene el cordón umbilical, ¿correcto? Se inserta en nuestra placa coriónica, lo normal. Se inserta en uno solo nada más. Se insertan en uno solo nada más, ¿correcto? Es lo normal. Pero ¿qué pasaría si, y acá se comienzan a formar los cotiledones? Bien, los cotiledones. Bien, pero ¿qué pasaría si no solamente uno, sino es uno adicional? Y los cotiledones también se van a ese adicional. La placenta se divide en dos. Placenta bipartida o dúplex. Pero ojo, es un solo cordón umbilical para los dos, ¿eh? Es un solo cordón umbilical para los dos. Por eso dice con un solo cordón umbilical. Vamos al último. Placenta adherentes o mórbidas. Son las placentas que se implantan, que se invaden, que se adhieren de forma inadecuada. En la anormalidad implantada, ¿sí?
anormal implantada a nivel placentario. Por ejemplo, tú sabes que la placenta viene, primero vino lo que es el blastocisto, el citotrofoblasto, y se va a ir profundizando. Muy bien. Acá la placenta creta es porque las vellosidades, cuando hablo de vellosidades, chicas, tú sabes que vellosidades me refiero a estructuras que conforman las segundas semanas de desarrollo. Puedes revisar los videos donde hablamos que al inicio de la tercera semana de desarrollo se termina de formar estas vellosidades. ¿De acuerdo? ¿Estas vellosidades de dónde vienen? Me vas a preguntar. Componen células de citotrofoblastas, de citotrofoblasto y células de citotrofoblasto mezclado con capilares. Cuando estas vellosidades, vamos a llamar así, están unidas así de forma leve al miometrio, se le llama placenta creta. Cuando estas vellosidades en realidad invaden el miometrio, que no debe ocurrir tampoco, no debe ni tener contacto con el miometrio, se le llama increta. De interior. Pero cuando la placenta penetra el miometrio y se va más allá del miometrio, en otras palabras, aumenta la profundidad, se llama percreta. Llega hasta la serosa. ¿Qué quiere decir? Las tres son patológicas. Las tres son patológicas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las vellosidades no tienen que estar unidas al miometrio. No tienen que estar unidas al miometrio. Cuando se unen al miometrio, solamente de forma superficial el miometrio, que no debería ocurrir, se le llama acreto. Creta significa adhesión, ¿de acuerdo? Increta, que es invade, y de invadir, acuérdate, y de invadir. Hipercreta, que va más allá, P de penetración, va al interior, se profundiza hacia la serosa. ¿Dónde sacó esta literatura? De Williams Nutricia, 25ª edición, páginas 779. Acá hay otra imagen de la misma literatura, donde vamos a ver la incidencia, factor de riesgo, complicación, diagnóstico. La incidencia, 1 de cada 700 partos. ¿Qué quiere decir? Que estas placentas adherentes mórbidas son las más comunes de los trastornos, son los más comunes de los trastornos placentarios. ¿Sí? Adherente, que significa de la adherencia de la implantación. Factor de riesgo, que haya ocurrido una placenta previa asociada. Un parto por cesárea o una combinación de los dos. Complicación, esto me puede llevar a un síndrome de acratismo. Síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ¿ya? Y puede seguir mayormente entre el primer y segundo trimestre. Y seguir y continuar incluso en el tercer trimestre, chicos. Y esto puede llevar a una hemorragia, ¿correcto? Una hemorragia. Y una hemorragia, depende de la cantidad de sangre que se pierda, puede complicar bastante al feto. El diagnóstico siempre es ecografía. La ecografía también se le llama ultrasonido, por si acaso. Ecografía ultrasonido para identificar antes del parto el crecimiento de la placenta normal. La literatura está ahí. Quiere decir que es una de las más comunes. Conclusión. Esto es lo que deberías explicar con mayor detalle. Deberías demorarte cerca de 5 minutos en explicarlo. Placenta adherente, ¿por qué? Porque se adquiere, se implanta de forma anormal. Mórbida, porque de forma anormal. Hay tres, ¿de acuerdo? Lo normal, como te digo acá, lo normal es que las placentas vellosidades se adhieran a la decidua. ¿Sí? Acá está, por eso te mencioné. Esta es la imagen clave. Lo normal es que la vellosidad lo normal es que se adhieran a la decidua. Lo normal, que la vellosidad de la placenta se adhiera o penetre o invadan la decidua. Hasta esta capa es lo normal que llega. Pero si llegan al miometrio, ya estás hablando de patologías. Estás hablando de placenta adherentes mórbidos. ¿Sí? Porque no debe llegar al miometrio. Repito, ya, para terminar, chicos. Las placentas invaden en la decidua, si penetran en la decidua, lo normal. Cuando va más adentro, o sea, en otras palabras, el miometrio, estás hablando de algo patológico. Y a eso patológico le llamas placentas adherentes mórbidas, que son tres tipos: acreta, increta y percreta. Si tú lo explicas esto de esa forma, chicas, perfecto. Si aquí le toca explicar esto de aquí, tiene que explicar las capas. Las capas. Esta imagen, como te digo, es una imagen de una placenta que está en una infección, ¿sí? Que hay una infección. Simplemente tú dices, doctora, yo lo he usado para referirme a las capas. Me sirve bastante esta diapositiva. Una vez que explica las capas, sí puedes explicar estas patologías: acreta, increta y percreta. Acreta, que simplemente se une al miometrio; increta, que invade el miometrio; y percreta, que penetró el miometrio y llegó hasta la serosa, o sea, más profundo. Ya está. Y acá hay un resumen de todas las patologías. Bipartida, 2. Placenta doble, es otro de los trastornos.
placenta velamentosa porque solamente está sin gelatina de Wharton, ¿sí? No se, digamos, el cordón umbilical no se implantó a nivel de la placa coronarica, sino a nivel del agnus, a nivel del velo. Fenestrada porque hay como orificios. En la normal esta de acá, y esta la presenta sucentoriana, porque hay varios lóbulos. Sucentoriana porque hay varios cotiledones. Y eso sería por todo hoy, chicos. Gracias. Voy a escribir los comentarios o hacernos tus preguntas o escribir cualquier tema que te gustaría que realice.